De las comisiones de descentralización y de presupuesto, proyecto de ley 3019, se propone autorizar la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Descentralización que ha sido leída. Al respecto, la Comisión de Presupuesto ha presentado un dictamen de inhibición. La Junta de Portavoces, con fecha 16 de mayo de 2019, acordó la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el señor congresista Domínguez Herrera, presidente de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Proyecto de ley 3019-2017, el dictamen propone una ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores. La presente propuesta busca ampliar a todas las entidades ejecutivas que manejen fondos públicos, sectores, gobiernos regionales y municipalidades, según sus competencias, la atribución de llevar adelante proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura social básica y productiva a través de núcleos ejecutores. En este sentido, es posible contribuir al cierre de brechas y reducción de la pobreza en el ámbito rural y periurbano. Esta generalización parte de la consideración de una metodología exitosa que ha mostrado un gran impacto en un tipo de obras y en generación de empleo temporal. En la situación actual, algunos sectores son los autorizados para usar esta metodología que nació con Foncodes y que es utilizada por las municipalidades y diversos sectores. Y en cada caso se tiene reglamentos y características para su aplicación, tamaño de proyecto, número de participantes, configuración de su representación, entre otros. El dictamen ha sido ampliamente coordinado con quienes tienen el mayor experticio en el tema, es decir, con Foncodes y en diversas mesas de trabajo y consultas, la cual permitió el perfeccionamiento de la iniciativa legislativa. El dictamen anota los principios generales de participación comunitaria, transparencia, temporalidad y eficacia, así como señala los fines vinculados e infraestructura social básica, productiva y natural definidos adecuadamente como intervenciones que aprovechan las capacidades locales. En lo medular, la propuesta define a los núcleos ejecutores, establece los requisitos de conformación y constitución, la acreditación y la designación de representantes y la señalización de sus obligaciones. El capítulo 3 se refiere a los términos de la ejecución de las intervenciones por núcleos ejecutores y las prioridades a considerar. Junto con ellos establece las obligaciones de las entidades, los mecanismos necesarios de control, el requerimiento de rendición de cuentas, la responsabilidad de los representantes y las sanciones. Pero para una generación implica tener cuidado acerca de lo que es estandarizable, para lo cual se dispone la emisión de los reglamentos necesarios adecuados a las particularidades sectoriales. Asimismo, es importante considerar que se ha planteado que las municipalidades de centros poblados pueden ejecutar proyectos bajo esta modalidad. En este sentido, presidenta, solicitamos la aprobación de la representación nacional. Muchas gracias. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición, en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento del Congreso de la República. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. El día de hoy se ha agendado proyectos referidos a núcleos ejecutores. A la representación nacional quiero compartir aquello que seguramente es de conocimiento de ustedes. Actualmente, en la administración pública, en las unidades ejecutoras, existen 2 modalidades de ejecución de obras. Obras por administración directa y obras por contrata. A estas 2 modalidades se busca incorporar una tercera modalidad, que es la de incorporar la ejecución de obras a través de núcleos ejecutores. Y partimos de algo que podría ser la primacía de la realidad. Foncodes hace 25 años ha implementado de manera exitosa este tipo de modalidad de ejecución de obras. A ello, actualmente también el programa de
Foncodes persiste todavía en esta modalidad a través del programa Jacu Viñay, Chácara Emprendedora, con el cual también se vienen ejecutando obras a través de núcleos ejecutores. Además de ello, el Ministerio de Vivienda, a través del PNCR, viene ejecutando obras de agua y saneamiento a través de núcleos ejecutores. La idea de esta iniciativa que tengo la coautoría conjuntamente con el congresista Carlos Domínguez y la congresista Úrsula Letona, buscamos que esta ley de manera general, una ley marco que permita en todas las instancias de gobierno, en el gobierno central, en organismos públicos ejecutores, en los gobiernos regionales y gobiernos locales, tengan la posibilidad de ejecutar estas obras. Y aquí hay una gran ventaja, entendiéndose en el aspecto de lucha contra la corrupción y en el aspecto del quantum del valor de las obras. Respecto a la lucha anticorrupción, vamos a permitir nosotros que la población beneficiaria, con la asistencia de profesionales, puedan ejecutar proyectos de obra que escaparían a esos procesos de selección que muchas veces están amañados y generan actos de corrupción. Tiempo adicional. Y lo otro es respecto al quantum del valor de las obras. Normalmente las obras, cuando se ejecutan por contrata, tienen incorporado, por razón obvia, gastos generales y utilidades. En este tipo de proyectos prácticamente una obra se va a reducir a costos mínimos porque simplemente va a haber una participación activa de los beneficiarios. Por ello, Presidenta, nosotros esperamos que la representación nacional, tomando en cuenta experiencias exitosas y de manera inclusiva respecto a un tema que ya se trató y que se aprobó, que es respecto al proyecto del programa Trabaja Perú, que tiene la misma finalidad, buscar que los propios beneficiarios ejecuten obras con la particularidad de las ventajas que hemos comentado al momento de intervenir. Esperamos, como dije inicialmente, que la representación nacional pudiera aprobar este proyecto que va a permitir que localidades que simplemente esperan atender y revertir la brecha de necesidades lo hagan de manera más directa, oportuna. Tiempo adicional. Terminar, Presidenta. Foncodes es una experiencia que ha generado que en el país tengamos nosotros ejecutadas miles de obras. La idea es que las municipalidades, los gobiernos regionales, los organismos públicos ejecutores y el gobierno central a través de los ministerios puedan implementar esta modalidad. Esta ley marco de ejecución de obras en la modalidad de núcleos ejecutores va a permitir que todos los estamentos del Estado puedan atender de manera más rápida y oportuna la necesidad de la población. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor congresista. ¿Algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la señora congresista Pariona. Gracias, Presidenta. Presidenta, creo que hace rato tuvimos una discusión bastante amplia de la necesidad de fortalecer esta modalidad de núcleos ejecutores para facilitar una mayor infraestructura justamente en territorios rurales, periurbanos y que por muchísimos años también han estado excluidos. Yo compartía con el presidente de la Comisión de Descentralización la necesidad de incluir a las localidades afectadas por el terrorismo, de acuerdo al Registro Único de Víctimas, porque resulta que estos territorios, como decía, después de la violencia y que azotó terriblemente a estas zonas, todavía carecen de agua potable, de infraestructura educativa, carecen de apoyo incluso para infraestructura de riego, entre otros. Entonces yo quiero proponer a que se incluya en el artículo 1 que habla acerca de las zonas donde habría la focalización para reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano, incluyendo en prioridad las localidades afectadas por el terrorismo de acuerdo al Registro Único de Víctimas. Está ya delimitada cuántos son, dónde son y además es a nivel nacional, es en costa, sierra y selva. Y en el artículo 4.3 que hace referencia a las intervenciones de infraestructura natural, se incluya con
digamos con énfasis, la siembra y cosecha de agua de lluvia, porque hay modalidades de trabajar el manejo de recurso hídrico, pero la siembra y cosecha de agua de lluvia creo que vale la pena precisarlo para aquellas localidades que ya han desarrollado esta forma de regenerar ecosistemas y de generar cochas importantes para el acceso de agua para riego. Esas dos precisiones, Presidenta, para que la comisión tenga bien a considerarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora congresista. ¿Algún otro congresista que desee hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el señor congresista Pacori. Muchísimas gracias, Presidenta. Primero destacar de que la ejecución a través de los núcleos ejecutores es una importante iniciativa legislativa y que además ha demostrado de que desde el Ejecutivo se pueda canalizar esta modalidad de ejecución conjuntamente con los que están involucrados dentro del proyecto. Esta iniciativa que propone ahora tener una ley marco prácticamente para que se ejecuten obras en los distintos niveles de gobierno a través de núcleos ejecutores es una importante iniciativa. La duda que tengo yo, y le preguntaría al congresista Gilmer, creo que nace de esta iniciativa, es que la ejecución de esta modalidad de obras tendría que contravenir en el caso de que se ejecute para los gobiernos regionales y en el caso para los gobiernos locales la ley de gobiernos locales. No nos olvidemos de que dentro de la ley de gobiernos locales tenemos un artículo donde determina de que hay distintas modalidades de ejecución y estas, por ejemplo, y dentro de ellos una de las tipicidades era la ejecución que se hace a través de los comités de gestión. No sé si esta iniciativa podía trasvenir a esta norma o simplemente con esta ley marco en un futuro implicaría la modificación de estas dos leyes que son las leyes marcos de la ley que tienen los gobiernos locales y la ley de gobiernos regionales. Lo decimos esto sin el ánimo de obstruir esta iniciativa legislativa. Creemos que esto es un importante aporte de una iniciativa, además que está generando, podríamos decirle, un modelo de que se pueda imitar en la gestión, pero creemos de que para que no sea observado por el Poder Ejecutivo, este tema esté claramente establecido. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Presidenta, este proyecto es muy saludable. Resulta que es necesario por tener un marco normativo, pero también, Presidenta, es muy preocupante. Si se va a aprobar este proyecto de ley que es tan importante sobre las intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores, pero digo, Presidenta, ¿quién va a controlar estas intervenciones si no estamos aliados con la sociedad civil? Yo creo, Presidenta, primero tenemos que limpiar la suciedad que está, la corrupción que está en estas infraestructuras. Por ejemplo, Presidenta, en instituciones educativas, ¿cuántos niños están estudiando a periferia? ¿Cuántos niños están estudiando con unas aulas prefabricadas que vienen desde la sierra a la selva? Presidenta, hay empresas corruptas que están ingresando cambiándose de nombre, pero son las mismas, Presidenta, que dejan obras inconclusas. Estoy hablando de las instituciones educativas y esta es la oportunidad que hago un llamado al Ministerio de Educación, al MEP, mediante PRONIEC, que están haciendo las infraestructuras, los que son instituciones educativas. Están sufriendo nuestros niños, colegas congresistas, por intermedio, Presidenta. Queremos aprobar esta ley, pues bien, es algo importante. Pero ¿quién va a controlar si no estamos aliados con la sociedad civil? Y me da mucho gusto que en la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Economía, que se ha aprobado la insistencia de que ha sido observado por el Ejecutivo sobre ejecución por administración directas. Vengo trabajando desde el 2014 con algo importantes, con actores importantes, Presidenta, que es la sociedad civil, formando los comités de vigilancia, y eso le estoy solicitando al presidente del Congreso que pase a ser debatido la próxima semana, porque es necesario tener esta... Tiempo adicional.
Es necesario, Presidenta, colegas congresistas, tener esta ley. ¿Por qué? Para tener nuestros aliados a la sociedad civil, porque ellos son dueños de estas obras. Ellos tienen que ayudarlos, y felicitar a la Contraloría de la República, que venimos trabajando con sus monitores, que están coordinando con los comités de vigilancia, Presidenta, porque ya tenemos muchos que hasta ya están privados de su libertad, están siendo denunciados, están siendo inhabilitados. ¿Por qué? Gracias a la sociedad civil, mediante los comités de vigilancia. Yo apruebo esto, Presidenta, pero llamar a la reflexión, exhortar al Ejecutivo. ¿Quiénes van a controlar lamentablemente que hay muchos funcionarios que están reciclados y que siguen con sus mismas tonterías, metidos en corrupción? Mientras no estemos aliados con la sociedad civil, Presidenta, no vamos a poder avanzar y vamos a seguir teniendo obras inconclusas. Este es mediante núcleos ejecutores. ¿Quién va a controlar a los núcleos ejecutores, Presidenta, si no estamos aliados con la sociedad civil? Basta ya de... Tiempo adicional. Basta ya de corrupción, señores congresistas. Me imagino que cada congresista de cada región está trabajando con la sociedad civil, ¿o no? ¿O les están poniendo a un costado a sus electores? No. Yo les digo, Presidenta, espero que el próximo jueves, ojalá que la mesa directiva decida a debatirse este proyecto, que es tan importante sobre administración directa, y trabajar netamente con nuestros comités de vigilancia, que son integrantes de la sociedad civil. Si no estamos aliados con la sociedad civil, que son nuestros entes principales, nuestra columna vertebral para luchar contra la corrupción, entonces, ¿de qué trabajo hablamos, Presidenta? Muchas gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Mercedes Arauz. Gracias, señora presidenta. Acabamos de aprobar una norma que está ubicada básicamente en el manejo del tema de el caso de trabajo, ¿no? De lo que es un proyecto que creo que ha sido aprobado a pesar de las opiniones en abstención que tuvimos. Yo quisiera que tuviéramos coherencia entre ambas normas, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer, no sé si un cuarto intermedio, o en este momento sentarnos a conversar con la comisión, incluir algunos de los requisitos que están en ese modelo que acabamos de aprobar, que ya tiene precedentes de haber sido aprobado cuando estaba el gobierno aprista, que es, por ejemplo, cómo se hace la conformación y constitución del núcleo ejecutor, quién lo reconoce. Por ejemplo, acá simplemente se reconoce automáticamente por la autoridad central, pero no hay un procedimiento a través del gobierno local y los gobiernos regionales de reconocimiento, el número de personas. Entonces hay una serie de procedimientos que acabamos de probar y que serían, yo creo, ideales para darle más certeza y más seguridad al modelo de gestión que se está planteando acá. O sea, yo me acercaría a los miembros de la comisión para plantearles la propuesta. Sí, una interrupción. Me pide congresista Trujillo. Tiene la interrupción, congresista. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Laos. Esta ley es la ley marco de núcleos ejecutores. Por eso es que era nuestra discusión. Nosotros estamos de acuerdo con el tema específico de Trabaja Perú. Habíamos coordinado un cuarto intermedio para poder finiquitar todo esto, pero al final, bueno, sucedió como ha sucedido. Esta ley, como cualquier ley ordinaria, va a tener su reglamento. En el reglamento se van a tener que hacer el detalle de cada una de las particularidades. Por eso es importante, si estamos de acuerdo con esta modalidad, tengamos la oportunidad de dar respaldo a esta iniciativa legislativa. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Trujillo. Continúe, congresista Arauz. Congresista, pero tenemos que poner algunas cosas en la ley para que no haya complicaciones. Entonces, estas son las cosas que estoy sugiriendo. Básicamente son elementos relacionados a la conformación y la constitución del núcleo ejecutor, la acreditación del núcleo ejecutor, y básicamente es eso, porque con esos procedimientos ya seteados desde la ley, no hay posibilidad de que haya una salida por otro lado de la reglamentación. Yo sugeriría de verdad que lo revisemos, básicamente que los núcleos ejecutores son órganos representativos de no menos de 100 personas, de las comunidades campesinas y nativas, de los asentamientos rurales y urbanos. O sea, no quisiera llegar al detalle acá, señora presidenta, sino permitir conversar con la comisión para que se incluyan estas cosas. Nos da coherencia legislativa aprobadas en el mismo día y no da la posibilidad de una certeza
de predicción y de seguridad que tampoco sea observada, ¿no? Lo que queremos es evitar la observación desde el Ejecutivo. Así que con gusto voy a presentar eso a la comisión. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Aguilar. Presidenta, saludar a usted y también a los autores de este importante proyecto de ley, toda vez que recoge sobre todo la solicitud y el pedido de la población que por años han sido olvidados. ¿Cómo no reconocer que programas importantes que desde la visión y el liderazgo de Trabaja Perú hemos visto los resultados positivos que han dado en diferentes regiones del país? Porque de alguna manera es un programa inclusivo que da un trabajo rápido, eficaz y eventual, sobre todo a las personas que menos tienen, especialmente a las madres de familia. ¿Cuántos hemos sido testigos que a través de este trabajo ellas han podido educar y dar sobre todo las condiciones dignas a su familia y a sus hijos? Por otro lado, Presidenta, es importante porque la población civil participaría directamente también no solamente en fiscalizar, sino también generar condiciones dignas de vida para nuestros pueblos a través no solamente de trabajar, sino también de fiscalizar a tiempo las actividades que se realizan en cada lugar. Me parece ideal, por ejemplo, tenemos modalidades muy importantes a través de la administración directa, a través de contrata, pero acá es una modalidad muy importante que se tiene que rescatar en el país, con una participación que es a través de núcleos ejecutores, que no son más la participación directa de la población civil de los pueblos más lejanos de nuestro Perú, y sobre todo donde necesitan el agua y el saneamiento, donde necesitan sobre todo trabajar fuertemente el tema productivo, el tema en el turismo. Hemos sido testigos cuántos proyectos importantes relacionados a fortalecer y potenciar el turismo. Por lo tanto, yo saludo este tipo de iniciativas y he trabajado fuertemente en la Comisión de Descentralización, y que todos los aportes y sugerencias que puedan venir de los colegas, bienvenido, porque toda vez que es una ley que se genera para todo el país y podamos dar los pasos seguros y sobre todo con el aporte que puede hacer cada colega desde la experiencia de su propia... Tiempo adicional. Podamos hacer que la población que hoy reclama y solicita tener condiciones dignas para poder vivir y salir, sobre todo en el agua y el saneamiento, que no es más que apuntar sobre todo a reducir el tema de la desnutrición, de la anemia y de la parasitosis, tengamos que trabajar fuertemente y desde el Parlamento Nacional decir a la población que lo que estamos haciendo es hacer justicia ante un pedido y solicitud que ellos por justicia así lo merecen tener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Domínguez Herrera, presidente de la Comisión de Descentralización. Muchas gracias, presidenta. La comisión ha recogido los importantes aportes que ha realizado, por ejemplo, la congresista Pariona, que es importante y ha sido modificado. También se está incluyendo las acciones de control dentro de la Ley Normativa del Sistema Nacional de Control, y te estamos presentando este sustitutorio, presidenta, para solicitar la votación de la representación nacional. Presidenta, solicitamos cuarto intermedio. Se le otorga el cuarto intermedio. Siguiente tema. Moción 9081 de los congresistas del Castillo Gálvez, Mulder Bedoya, Rodríguez Zabaleta, de la célula parlamentaria Prista, del Águila Cárdenas, Salgado Rubianes y Tubino Aire Schreiber del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Arauz Fernández, Bruce Montes de Oca, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República rechace enérgicamente la prisión arbitraria e ilegal de los diputados Edgar José Zambrano Ramírez, Juan Carlos Requesens Martínez y Gilbert Caro, así como la inadmisible decisión del Tribunal Supremo de Justicia y el inconstitucional allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados nombrados por parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Moción presentada el 9 de mayo de 2019.
La Junta de Portavoces, con fecha 15 de mayo del 2019, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista del Castillo Gálvez para que fundamente la moción en nombre de sus autores hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores congresistas. En primer lugar, permítame, señora presidenta, dejar constancia de la presencia aquí en el hemiciclo del señor diputado venezolano Johnny Rajal, el señor embajador de Venezuela, don Carlos Escul, la señora Paulina Fachín, representante de la Mesa de Unidad Democrática, y los representantes de los diversos partidos democráticos venezolanos asentados en el Perú. Han venido justamente están presentes, señora presidenta, y nosotros motivados, porque realmente la situación venezolana cada día resulta más y más insostenible. Esta moción se refiere ya no a la situación genérica que ya sabemos de violación de derechos humanos, de hambreamiento del propio pueblo, de persecución política y de represión en las calles. Aquí estamos hablando de una situación en la que el Congreso del Perú tiene que expresar la más amplia y plena solidaridad con su organismo par, que es la Asamblea Nacional de Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela hace un par de días fue virtualmente asaltada por el Servicio de Inteligencia bolivariano, le llaman, denigrando el nombre de Bolívar, y virtualmente cerrando a la fuerza la Asamblea Nacional bajo el argumento, cuando vino la protesta social, de que habían colocado una bomba dentro, no dejaron entrar a nadie. Pero la persecución a los representantes es infame. Al vicepresidente, el diputado Edgar Zambrano, amigo del Perú, que ha venido muchas veces aquí, lo han detenido de manera clandestina. Ya tiene varios días sin que tenga acceso su familia ni nadie a saber dónde está. Se presume que está en un cuartel militar, completamente aislado. En otras palabras, está secuestrado Edgar Zambrano. Pero no es el único. Hace 7 meses el diputado Juan Requesens también ha sido detenido sin proceso. Hace un mes, Gilbert Caro, otro diputado amigo que vino al Perú, un mes detenido. ¿Qué pasa con otros congresistas venezolanos? Richard Blanco, asilado en la Embajada Argentina. Américo de Gracia, en la Embajada de Italia. María Magallanes, igualmente en la Embajada de Italia. Franco Casella, en la Embajada de México. Winston Flores, en la Embajada de Chile. Otros diputados han sido despojados de su inmunidad, de su condición. A María Corina Machado, el propio violador de derechos humanos como es Diosdado Cabello, la ha amenazado y dicho: ya vamos por ti, María Corina. Ese es el estado de terror que se vive actualmente en Venezuela. No hay Estado de Derecho para nada. Entonces, una decisión fundamental de la representación peruana democrática es darles toda nuestra solidaridad a la Asamblea Nacional de Venezuela, nuestro respaldo de toda conciencia a los amigos diputados venezolanos que están siendo víctimas de persecución, como lo está haciendo el mismísimo presidente Guaidó. Lo que pasa es que no se atreven por razones diversas a tocarlo, pero estoy seguro que han asolado a la familia, a la esposa, en fin, como lo hicieron con otros líderes venezolanos como Leopoldo López, que allanaron su casa y la dejaron en la peor de las condiciones. Esta situación, creo que en el Perú, donde se formó el Grupo de Lima y donde se ha generado toda una acción internacional de rechazo, pues encuentra en este Congreso una vez más una posición de respaldo y solidaridad que no podemos de ninguna manera dejar de lado, sino por el contrario, hacerla presente en estas circunstancias aciagas, duras y difíciles para el pueblo venezolano. Nuestra más grande
solidaridad con la tierra de Bolívar. Ansiamos que recupere pronto su libertad. Ansiamos que toda la migración forzada, violentada, que ha tenido que salir de su tierra, pueda volver a ejercer sus derechos en su tierra, en esa patria grande que seguramente... Tiempo adicional. Y queremos, sin duda, una vez más, expresar nuestro aprecio, nuestra entrega. Aquí está la imagen del Libertador, de Venezuela y del Perú y de gran parte de América Latina. Y a los pies de su imagen nosotros tenemos que renovar este juramento, este compromiso de seguir luchando en todos los terrenos necesarios por la libertad del pueblo venezolano. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor congresista del Castillo. Se va a consultar, para oponerse a la admisión a debate de la moción, los grupos parlamentarios tienen 1 minuto cada uno con un máximo de 5 minutos. ¿Algún grupo parlamentario que se oponga? Se va a consultar la admisión a debate de la moción, para lo cual se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del reglamento. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 101 congresistas. Marcar asistencia para proceder a votar.